A ver, imaginemos por un momento la enorme responsabilidad, y estoy segura de que muchos de quienes nos escuchan hoy pueden empatizar con esto, la responsabilidad de querer dejarle a un hijo lo mejor de lo mejor, las lecciones vitales más importantes. Uf, totalmente. Es una presión tremenda. Claro. O pensemos en un entrenador de élite que necesita diseñar un plan básico para que sus atletas entiendan los fundamentos absolutos antes de salir a competir. Lo normal, lo que haría casi cualquiera, sería escribir un manual interminable. Listas y más listas, ¿no? Exacto. Listas sobre finanzas, reglas de moralidad, tácticas, un rollo enorme. Pero el material fuente que vamos a desentrañar en nuestra inmersión profunda de hoy hace algo completamente distinto. Y es alucinante. Es que es un enfoque radical, la verdad. Lo es. Este documento, que por cierto fue diseñado originalmente como un legado vital para un niño de 9 años llamado Santi, propone que la sabiduría no se transmite en párrafos densos, sino a través de figuras geométricas. ¡Qué locura! Ya ves, empieza con algo tan simple como el dibujo de una semilla. Y a medida que avanzas, esa semilla germina y se despliega como si fuera el ADN de la sabiduría misma. Y lo habitual en el mundo moderno es compartimentar. O sea, leemos un libro para mejorar las finanzas, otro distinto para la salud física, y luego vamos y escuchamos a un gurú diferente para las relaciones personales. Tal cual, todo separado. Pero este documento plantea un sistema integrativo. Funciona como un rompecabezas, o más bien como un pentominó fractal, donde cada pieza básica, por mínima que sea, contiene la información del todo. La idea es ir de lo mínimo indispensable a lo complementario. Puntos palanca los llamaba el texto, ¿verdad? Eso es. Conceptos esenciales, decisivos, que actúan como puntos de palanca para acelerar la curva de aprendizaje de toda una vida. Pues esa es precisamente nuestra misión de hoy. Vamos a sumergirnos en este mapa que mezcla de forma súper curiosa la antroposofía de Rudolf Steiner, geometría sagrada, tácticas de artes marciales internas y, por si fuera poco, hasta la teoría de juegos del profesor Zhang Xueqin. Una mezcla explosiva, desde luego. Pero a ver, antes de emocionarnos con la complejidad del tablero de juego, el documento es súper estricto en una cosa. Hay que empezar por la unidad más diminuta, el origen de todo, la identidad. Claro, es que si no sabes quién está jugando, da igual las reglas que aprendas. Exactamente. Así que nos sitúa frente a un simple punto. Lo llaman el yo luminoso. Y matemáticamente es brillante empezar por ahí, porque nos invita a pensar en ese punto central como el número 0. Y el cero siempre lo pensamos como la nada, ¿no? Claro, en la cultura popular el 0 es el vacío absoluto, la ausencia de todo. Pero en matemáticas avanzadas y en esta filosofía en particular, el 0 es el potencial absoluto. Es el espacio creativo previo a la creación. Y fíjate, para ilustrar esto, el material rescata una fábula genial de Nasruddin y una tortuga. Ah, me encantó esa parte. Es muy visual. La tortuga dibuja un punto en la arena y luego comienza a caminar trazando un círculo inmenso alrededor. El punto eres tú. Es esa esencia pura, la identidad inamovible. Y el círculo es el cosmos, el infinito. Y el texto dice que la distancia entre ese punto central y el círculo exterior es nuestro camino de aprendizaje. Hay una ecuación ahí que me pareció preciosa. Dice, tú más todo igual a el gran misterio. Pues pasa que se genera lo que el documento llama la identidad incorrecta. Y ojo con esto porque afirman que es el origen de toda distorsión humana. O sea, la raíz de todos nuestros males. Básicamente. Piensa en el mito de la caverna de Platón. Si tú crees firmemente que eres un prisionero y que las sombras en la pared son la única realidad, cada decisión que tomes en tu vida va a estar basada en una mentira. Ya, es como el patito feo. Sufre una angustia terrible intentando encajar porque su punto de partida es erróneo. Se evalúa a sí mismo con las métricas de los patos, cuando su genética es de cisne. Tal cual. Si la identidad original carece de cohesión, de congruencia, todo el sistema que construyas encima será súper inestable. Lo verdaderamente fascinante aquí es que necesitas ese punto anclado para no estar ni tan cerca del mundo que te ahogues, ni tan lejos que te pierdas. Entiendo el peligro. Yo cuando leía esto me imaginaba el punto como el centro de gravedad de una peonza, de un trompo. ¡Qué buena analogía! A ver, si el centro está claro y el eje está recto, la peonza puede girar a toda velocidad en medio del caos sin caerse. Y esto enlaza con lo que dice el texto de que el círculo evoluciona hacia una esfera tridimensional. Exacto. El eje central conecta la tierra y el cielo.
Luego tienes una circunferencia horizontal que representa la belleza y otra que gira, como esa peonza que decías, representando la bondad. Pero frenan un momento aquí, porque esto suena muy poético y elevado, pero se vuelve abstracto. O sea, ¿cómo nos sirve imaginarnos como una esfera giratoria un martes por la mañana? Pues sirve para entender la estabilidad dinámica. En psicología, tu eje central es tu conexión con la realidad concreta, la Tierra, pagar las facturas, la supervivencia, y con tus propósitos elevados, el cielo. Vale. Si ese eje está torcido, porque lo que dices no coincide con lo que haces, al menor golpe que te dé la vida, la peonza cae. No es solo una imagen bonita, es un modelo de supervivencia. Vale, comprado. Tenemos el punto anclado y la esfera girando. Y a partir de ahí, la geometría del manual se complica y pasamos a dinámicas de 3 elementos, el triángulo. La alquimia de la realidad. Eso es. Nos presentan 3 ingredientes que, según el autor, forman absolutamente toda experiencia vital. A ver si los digo bien. Calor, que es la fuerza de voluntad o el amor puro. Luz y color, que sería el pensamiento y la claridad. Y agua o palabra, que es la actitud, lo que fluye y conecta. Y la unión de estos 3 crea un patrón. Lo has clavado. Y la regla mecánica de este triángulo es implacable. Si alteras un solo ingrediente, por pequeño que sea el cambio, todo el patrón se reconfigura. Pues aquí voy a hacer de abogada del diablo. Venga, dispara. Porque calor, luz y agua, sonando alquimia, queda genial en un libro. Pero, ¿cómo aplicamos esto en medio del mundo real? Imagina una reunión de trabajo donde 2 departamentos están a gritos por un presupuesto. ¿De qué me sirve la luz ahí? Entiendo el escepticismo, pero te sirve como un manual de crisis extremadamente preciso. Piensa en esa reunión tensa. El calor, es decir, la noción, la fricción, la voluntad de ganar está por las nubes. ¿Todos enfadados? Eso es, si intentas combatir ese fuego con más fuego, oponiendo tu voluntad a la de ellos, el sistema colapsa. Hay una explosión. Pero si cambias la luz, que representa la claridad de pensamiento y cómo estás enfocando el problema, inevitablemente modificas el agua. ¿Qué son las palabras? Exacto. Las palabras que eliges usar cambian. Y al introducir palabras distintas, basadas en un marco mental diferente, la temperatura emocional de la sala desciende de inmediato. Cambias una variable del triángulo y el resultado final se transforma. Ostras, visto así, tiene todo el sentido práctico. Es pura ingeniería social. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, es lo que el documento llama el loop de aprendizaje, reducir la fricción. Entender que si fallas, solo tienes que reajustar los 3 elementos. Y de hecho, esto explica la analogía de la oruga y la mariposa que me dejó loca. O sea, una mariposa no está hecha de material alienígena. Tiene exactamente los mismos ingredientes biológicos base que la oruga. Exacto. Solo ha cambiado la relación entre ellos. Su luz y su calor se reorganizan, o sea que el cambio o una crisis profunda no nos destruye, solo revela una nueva forma. Y esa reconfiguración constante es el núcleo absoluto de la antifragilidad. La rigidez mental es la muerte en este juego. La velocidad a la que corriges tras un error es lo que te da sabiduría. Lo cual nos lleva directos al siguiente nivel de este mapa. Porque claro, una vez que sabes gestionar tu propio triángulo interno en casa, abres la puerta, sales a la calle y ¡pam!, te chocas con los patrones de los demás. Bienvenidos al tablero de ajedrez humano. Tal cual. Y aquí el manual mete la directa con la teoría de juegos del profesor Yang Shueqin, pero aplicada a la vida real. Empezamos a ver a los jugadores, las intenciones, las direcciones, las magnitudes. Y fíjate que no solo es teoría clásica. Lo mezclan con las artes marciales internas y el I Ching. Hablan de roles. En la vida puedes elegir encarnar a la reina poderosa, o puedes operar desde las debilidades, como la bruja malvada llena de amargura. O el pionero frente al repetidor que solo sigue inercias por miedo. Exacto. Tienes que identificar quién eres en el tablero y quién tienes delante. Y el concepto maestro para sobrevivir a todo esto, que me pareció fascinante, es la simetría. La regla de oro de no oponer jamás fuerza contra fuerza. Puro arte marcial interno. Si un gigante te empuja con todas sus ganas, no le devuelves el empujón. Claro, te aplasta. Cedes un poco. Usas su propio vector de energía, encuentras un punto de palanca y dejas que caiga por su propio peso. Y esto lo aplican de forma increíble a las finanzas. Hablan de asimetría financiera, buscar inversiones o oportunidades de networking, donde el riesgo esté súper limitado, pero la ganancia pueda ser exponencial. Pasar de ser el peón que cambia tiempo por dinero a ser el dueño del tablero.
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto da un salto y nos habla del metajuego. Salir del tablero reactivo y entrar en una especie de interconexión cuántica. La Matrix Energetics lo llaman. Sí, y para entenderlo bien, porque la palabra cuántica a veces suena a humo, a mí me sirvió pensarlo como un nudo. A ver, cuéntame. Si estás atrapado en el tablero normal, la física newtoniana, intentas desatar un nudo tirando de los extremos con toda tu fuerza bruta. Y lo que consigues es apretarlo más. Exacto. Pero jugar al metajuego es dar un paso atrás, salir del estrés del tablero, observar cómo está tejido ese nudo y simplemente aflojar el punto central correcto con un solo dedo. ¡Qué maravilla de analogía! Y ahí entra un concepto vital en juegos complejos, que es el valor de la información imperfecta. ¿Qué quieres decir? Que en la vida real, a diferencia del ajedrez, nunca tenemos todas las piezas a la vista. No sabemos lo que piensa el otro. Y el metajuego implica usar la intuición no como algo mágico, sino como un procesamiento subconsciente de datos a altísima velocidad para tomar esas decisiones estratégicas, para encontrar ese centro del nudo. Vale, pero el documento también hace una advertencia súper seria aquí. Nos dice que para dominar este nivel y no ser corrompidos por el poder, porque saber leer a los demás te puede volver manipulador, necesitamos construir una estructura interna mucho más robusta que un simple triángulo. Entramos en la tercera dimensión. Pasamos a la visión en 3D, sí, y nos presentan la figura del heptocubo del yo. 7 cubos integrados, con un hexágono del corazón en el centro que contiene 3 relojes de arena midiendo la verdad, la belleza y la bondad. Y te juro que cuando leí esto pensé, madre mía, ¿por qué necesito construir un Lego tan complicado en mi cabeza? Es que la imagen impone, es abrumadoramente detallada, pero si la desglosamos, tiene todo el sentido práctico del mundo. Los 7 cubos son dimensiones operativas. Tienes el cubo violeta en el centro, que es tu identidad innegociable, de la que hablábamos al principio. Ajá. Pero luego tienes un cubo rojo en la base, abajo del todo. ¿Qué es eso? Es el hacer físico, anclarte a la tierra. Arriba tienes un cubo azul, que es la inspiración, el cielo. El heptocubro te recuerda que no puedes ser un ser puramente espiritual y olvidarte de pagar el alquiler, ni puedes ser una máquina de hacer dinero sin brújula moral. Y el hexágono del corazón, que está en medio, sirve como filtro, ¿no? Para que esa eficiencia no se vuelva, no sé, sociópata. Precisamente. Por eso están ahí la verdad, la belleza y la bondad. En teoría de juegos cooperativos, de lo que se trata es de escapar de los juegos de suma cero. Esos donde para que alguien gane, otro tiene que perder por fuerza. El objetivo de toda esta geometría es alcanzar un equilibrio de Nash en la comunidad. Y hay que aclarar que el equilibrio de Nash no es ser unos ingenuos y abrazarnos todos, es diseñar un sistema de transparencia radical donde traicionar al grupo resulta matemáticamente menos rentable que colaborar. Tal cual. Y para ilustrar cómo se llega a eso rompiendo la desconfianza, las fuentes traen la fábula de los 2 mapaches. ¡Guau! Esa historia es oro puro. Es clave para entender esto. Tenemos a 2 mapaches en el bosque, atrapados en un bucle absoluto de desconfianza. Uno le roba unas bayas al otro, el otro, cabreado, le sabotea el refugio por la noche. La venganza clásica. Claro. Y ambos están perdiendo energía, no duermen, están heridos. Desde la teoría clásica están en una carrera hacia el fondo, destruyéndose. Pero entonces uno de los mapaches hace una jugada totalmente asimétrica. Decide actuar desde su yo luminoso. ¿Y qué hace? Decide cooperar incondicionalmente. Le entrega su propia comida al otro mapache sabiendo perfectamente que el otro probablemente se va a reír de él y se va a aprovechar al principio. Y tú lees esto y piensas, este mapache es tonto, se lo van a comer vivo en el bosque. Claro, esa es la lectura de supervivencia a corto plazo. Pero el mapache cooperador está jugando al metajuego. Sabe que entregar su comida no es una rendición, es una demostración de fuerza de voluntad brutal. Está estabilizando su propio heptocubo. Totalmente. Y lo interesante es lo que ocurre a nivel psicológico con el mapache ladrón, porque ahí está el verdadero punto de palanca. Es que el ladrón los primeros días roba feliz, pero al 5.º día el texto dice que empieza a sentir una disonancia tremenda. La bondad inquebrantable del primero actúa como un espejo. El ladrón ve su propia fealdad reflejada en la belleza de la acción del otro. Y al 7.º día, el peso psicológico de la vergüenza le rompe el patrón. Y devuelve lo robado. Exacto. Se transforma en cooperación. Es brutal. Esto plantea una pregunta importante sobre la diferencia entre la justicia matemática
Y la justicia cósmica. Porque la justicia matemática diría dividimos las vallas 50-50 de forma fría y seguimos desconfiando. Vigilándonos de reojo. Eso es. Pero la justicia cósmica reconoce la chispa del yo luminoso en el otro. En lugar de decir ¿cómo me defiendo de este enemigo?, pregunta qué carencia tiene este ser que le hace ser tan hostil y cómo le ayudo a crecer. Porque la verdadera tragedia no es perder una partida, es ver a los demás, o a Gaia misma, como meros recursos. Es un nivel de conciencia altísimo. Pero, y aquí el documento nos da un buen baño de realidad, mantener esa estructura exige muchísima energía. Muchísima. Porque todos queremos ser el mapache iluminado, pero luego llega un día de estrés, un imprevisto, y fallamos. Volvemos al grito, al egoísmo. Y el texto llama a esta caída el enfrentamiento con el doble. El famoso doble. Es nuestra sombra, la suma de nuestros miedos, la tentación de buscar el atajo fácil. Y el manual te dice cómo crece este doble. Se alimenta de nuestra fragmentación. Crece cuando piensas una cosa, por quedar bien dices otra, y al final haces una tercera. Qué común es eso. Esa incoherencia te va agrietando por dentro. Y para sanar esas grietas y eliminar la distorsión, nos entregan la herramienta final, la ecuación solar. Dice así: intuir, que es entrar, más resonar, que es vibrar, más irradiar, dar energía, más fluir, sin resistir, igual a estructura solar. Parece magia, pero es muy práctico. Pues ayúdame a aterrizarlo, porque imagina que estoy en un atasco monumental en plena hora punta. Llego tarde a una reunión de vida o muerte, mi doble está al volante, insultando, golpeando el volante, el cortisol a tope. ¿Cómo aplico esta ecuación paso a paso para no volverme loca? A ver, es el escenario perfecto. Primer paso, intuir. Esto no significa adivinar el futuro, significa entrar radicalmente en el presente, en el sol. En lugar de huir mentalmente pensando en lo que deberías estar haciendo, aceptas que estás encerrada en una caja de metal y no hay salida. Vale, acepto la realidad. Segundo paso, resonar. Sintonizas con tu cuerpo. Te das cuenta de que tienes los hombros en las orejas, respiras mal, y decides cambiar tu frecuencia ralentizando el pulso a propósito. Me calmo. ¿Y el tercer paso? Irradiar. En lugar de absorber el cabreo general del atasco, emites. Pones música que te guste, le sonrías al conductor desesperado de al lado en vez de pitarle. Y el último, fluir. No opones resistencia mental a lo inevitable. Usas ese tiempo para organizar ideas. Pasas de ser víctima de la física a ser el arquitecto de tu experiencia cuántica en el coche. ¡Qué fuerte! Es despertar el sol interior del que hablan frente a un desafío súper cotidiano. Y todo esto encaja con el logo final que proponen para no olvidar esto. Un círculo dorado con un punto brillante, raíces hacia la tierra y alas de águila. Preciosa imagen. Y hacen una distinción entre el buitre y el águila que me encantó. Dicen que, ante una tormenta feroz, el buitre mira hacia abajo, busca refugio en la putrefacción. Pero el águila usa las ráfagas de viento, ese vector caótico, para apalancarse y subir por encima de las nubes, donde el sol brilla siempre. Si hay dos opciones malas, el águila busca siempre la tercera. Es que el dolor o la crisis, como dice el texto, son solo el cincel del escultor revelando la verdadera forma. Fortalecen el músculo espiritual. Pues vaya viaje hemos hecho hoy. Madre mía, de lo micro a lo macro. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de ser un simple punto matemático, el yo luminoso, a entender los patrones de nuestras relaciones con el triángulo. Hemos visto cómo dominar el tablero con la simetría y el metajuego y cómo construir ese heptocubo interno casi indestructible para no dejarnos devorar por nuestros propios miedos o nuestro doble. Y hay que recordar la idea central del texto. No estamos aquí para ser los más listos del tablero de ajedrez. Estamos aquí para ser los más despiertos. La riqueza de verdad es la conciencia y la capacidad de amar sin buscar ganar, porque el amor, al final, es la inteligencia organizadora de todo este universo geométrico. Pues con esa idea en mente, hay un pensamiento provocativo basado en las fuentes que me gustaría dejar flotando en el aire para quienes nos escuchan. El texto nos dice que somos tejedores de realidades. Cada decisión que tomamos es un nudo, cada relación es una trama. Y la pregunta es, en el enorme telar de vuestra rutina diaria, con vuestro tiempo y energía, ¿qué tipo de patrón estáis tejiendo hoy? ¿Es un nudo que os aprisiona en el tablero o es la estructura geométrica de unas alas listas para volar?
Una gran reflexión para llevarse a casa. Sin duda. Seguid cultivando esa curiosidad y no olvidemos nunca que una pequeña semilla contiene todo el bosque del mañana. Nos vemos en la próxima inmersión profunda.